Bien, ya creo que ya podemos empezar. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre la inmigración a Rusia. Tenemos cada vez más alumnos que nos preguntan si se puede emigrar a Rusia. Ustedes saben que emigrar no es tan fácil, pero es posible. En relación con la inmigración, particularmente considerando a Rusia, podemos señalar algunas cuestiones. Hace 3 años la pandemia fue un impacto que prácticamente paralizó los movimientos de personas. A Rusia llegaban muchos latinoamericanos, pero eso se restringió. Pero fue también después la guerra la que creó una situación muy difícil. Desde febrero de 2022, Rusia fue cada vez más sufriendo el impacto de las sanciones occidentales y ello implicó dificultades para llegar al país. Además, por supuesto, los costos fueron otra barrera. No obstante, hubo mucha gente que viajó a Rusia hace poco. Ustedes saben que viajaron también los periodistas, pudiendo comprobar que no había ningún clima social hostil o crisis económica en Rusia, ¿no? Desde nuestro espacio, la Cátedra de Rusia, nunca bajamos los brazos para fomentar las visitas que consideramos de enorme importancia como complemento del aprendizaje. Ustedes saben que para obtener la ciudadanía rusa hay que conseguir el nivel A2 y tenemos alumnos, varios alumnos que lograron dar examen de ese nivel. No es un nivel tan avanzado como ustedes se dan cuenta, pero son dos exámenes completamente diferentes. Hay un examen de A2, lo que es test базового уровня, ¿tá? Lo que es A2, corresponde a TBU. Y hay otro examen más o menos del mismo nivel, pero es el examen solo para la ciudadanía. Por otro lado, les quería comentar que nosotros seguimos desarrollando los contactos para que nuestros alumnos puedan dar exámenes internacionales, eso ustedes saben, y pueden viajar a Rusia. Y organizamos un viaje, una propuesta muy linda, educativa, para el mes de septiembre. Es un viaje de 2 semanas a San Petersburgo, que es una propuesta educativa de la Universidad Nevsky de San Petersburgo, y los invitamos a todos a realizar este viaje, que van a estudiar ruso en San Petersburgo, van a tener un programa maravilloso durante 2 semanas. Así que bueno, estamos tratando de fomentar relaciones a pesar de todo. Y hoy nuestra invitada, ustedes la conocen, para algunos es inclusive excompañera, estudió con nosotros ruso muchos años, dio examen internacional, viajó a Rusia, fue becada varias veces y hace poquito obtuvo la ciudadanía rusa. Así que de primera mano me gustaría que ustedes escuchen todo cómo fue. Paulita, un gusto de saludarte. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Mi idea un poco es hablar a grandes rasgos quiénes pueden acceder a las residencias, ciudadanías. Obviamente es algo informativo y me voy a concentrar más que nada en los casos en general que más se aplican en la Argentina, porque son leyes realmente muy amplias que realmente incluyen un montón de personas y circunstancias que no son muy comunes en Argentina. Y sobre las cosas que dijo Tamara, quería agregar 2 cosas. Una es que durante la pandemia la Federación Rusa se portó realmente muy bien con todos los extranjeros. Durante más de 1 año y medio nadie fue deportado del país. Es decir, a todos los que se encontraban en Rusia, cuando se inició la pandemia, automáticamente se le extendió la visa por un año y luego por otro medio año.
Y lo segundo que quería decir es que voy a hablar un poco también sobre los casos de residencias donde en algunos casos para la residencia no se exige un examen de idioma, y voy a decir por qué y cuáles son. Y también creo que es el tipo de residencia que yo creo que es la más linda, la que más recomiendo. Así que bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve, Paulita. Bueno, voy a hablar, como ya mencioné, sobre cómo emigrar a Rusia, obtener residencia y ciudadanía. Hay dos tipos eh, antes que nada, sobre también un poco el contenido de la charla. Voy a utilizar un poco el nombre de las residencias que se utilizan en Rusia, pero es RVP, que es una residencia temporal, la VMG, que es el permiso de residencia permanente, y Granstandsbo, que es la ciudadanía, y un poco sobre mi experiencia. Y después, obviamente, el que quiera hacer una pregunta se encuentra completamente bienvenido. El RVP es el primer tipo de residencia, que es una residencia bastante precaria en el sentido de que es bastante limitada, pero muchas personas es el primer tipo de residencia a la que tienen acceso. De hecho, hasta hace no muchos años, de hecho hace 4 años más o menos, casi todos los extranjeros tenían que pasar por este tipo de residencia antes de la permanente o la ciudadanía. Ahora cada vez existen más excepciones y cada vez hay más personas que pueden acceder a una residencia permanente sin tener que empezar por la temporal, que voy a nombrar un poco esos casos, ya que aplican mucho a los argentinos, justamente. El primer caso, el primer tipo de categoría de persona que puede entrar, que puede llegar a obtener este tipo de residencia es absolutamente cualquiera, como cualquiera. Sí, la Federación Rusa cada año, crea una cantidad, ofrece una cantidad de cupos para obtener residencia. Leí que creo que el año pasado fueron unos 60.000 cupos, y cualquier persona en el mundo dentro de Rusia, se tiene que ser sí o sí dentro de Rusia, puede aplicar para una residencia temporal. No la recomiendo en absoluta porque no hay nada que garantice que uno sea elegido. De hecho, escuché casos de gente que lo hizo y fueron elegidos, y conocí casos que lo hicieron y no fueron elegidos. Así que no lo recomiendo, pero sí existe. Uno puede, si quiere, generalmente se organiza una vez al año, uno puede caer así en paracaídas a Rusia, dar la carpeta con los documentos y solicitar ese tipo de residencia. Pero bueno, es poco probable y es realmente un gran riesgo. La segunda, que quizás sea una de las que más aplica a los argentinos, es el por casamiento. Todos aquellos que estén casados con una persona, con un ciudadano de la Federación Rusa, pero al mismo tiempo esta persona debe vivir en Rusia. Esto quiere decir, por ejemplo, si la persona vive en Argentina, el ciudadano ruso vive en Argentina, esto significa que tendrían que trasladarse a Rusia para poder obtener la residencia temporal. También está el caso de los inversionistas, que tengo entendido que es bastante complicado también. Conocí el caso de una persona que estaba interesado de obtener la residencia temporal como inversionista, pero al final no pudo porque realmente es bastante complicado. También pueden aquellos que ingresen al servicio militar. Y estoy muy contenta de poder decir esto, pero realmente se ha extendido tanto. Yo cuando obtuve la residencia temporal solamente los casados podíamos. Pero ahora incluso los estudiantes pueden. Los estudiantes de títulos de grado, de maestrías, de doctorado, pueden aplicar a una residencia que se llama residencia temporal con fines educativos, que es cierto que dura durante el tiempo que duran los estudios,
más 6 meses, pero esta residencia que, digamos, con fines educativos, posibilita que después uno pueda aplicar para residencia temporal. Eso quiere decir, por ejemplo, comencé mis estudios, tramité el RBPO, luego terminé mis estudios. Tengo 6 meses para quedarme, puedo aún quedarme otros 6 meses en Rusia y aprovecho esos 6 meses para tramitar la residencia temporal. Entonces dice que el titular del permiso tiene derecho a solicitar ahí me equivoqué, en realidad es la RBP, que es la temporal dentro de los 3 años posteriores a la finalización de los estudios. Y uno además tiene 3 años para poder finalizar, para poder tramitar la residencia temporal. Creo que es algo que me parece que es algo bastante acertado y es algo que también, aún aquellos que no tengan pensado quedarse en Rusia, es algo que lo recomiendo porque el tema de las visas estudiantiles, un gran problema es que siempre uno tiene que renovarla en épocas de vacaciones. Eso significa que por 1 mes y medio más o menos uno no puede salir de la ciudad porque te retienen los documentos. Entonces realmente incluso para quien no quiere quedarse en Rusia, ya sabe que va a volver a su país. Bueno, la verdad es que agiliza un montón otro tipo de trámites y es realmente recomendable. Aunque bueno, también uno tiene que juntar unos cuantos documentos, que eso también es un factor estresante. PEMSHE. PEMSHE es la residencia permanente. Hubieron unos cambios hace un par de años que realmente también me parecieron muy positivos, porque como dije antes, cuando yo hice la residencia de los argentinos era por cuota o casamiento, listo, nada más. En cambio ahora se agregaron realmente muchas categorías y categorías que realmente creo que son muy aplicables a lo que es la vida en Rusia, en el sentido como que son realmente muy útiles. Obviamente la BEMSHE la pueden tramitar los ciudadanos extranjeros que hayan vivido al menos 1 año en la Federación Rusa con el base de un permiso de residencia temporal. Esto quiere decir, si uno obtuvo el RBP o la residencia temporal, al año ya puede tramitar la residencia permanente. Bueno, este caso en realidad me lo confundí con el RBP, que es el caso de la residencia con fines educativos, que en realidad, como dije antes, fue un pequeño error. Cuando termina esa residencia, uno puede aplicar recién a la temporal y después de la temporal recién al año a la permanente. ¿Quiénes más? Aquellos extranjeros que han finalizado con éxito en la Federación Rusa un programa educativo acreditado por el Estado de Educación Superior en educación a tiempo completo y recibieron un certificado de educación y calificación con honores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, alguien que haya estudiado un título de grado, maestría o doctorado y ha obtenido el famoso diploma rojo. El diploma rojo lo reciben aquellos que se han graduado con notas altas. La realidad es que hay mucha gente, muchos argentinos se han graduado con honores. No sé si esta es la mayoría, pero una buena parte. Bueno, todas estas personas pueden aplicar a la residencia permanente directamente. Esto quiere decir que si terminaron la universidad, tienen diploma rojo, no hace falta que pasen por la temporal. Pueden directamente ir a la permanente. Y algo positivo que tiene la permanente es que antes, hasta hace un par de años, uno tenía que renovarla cada 5 años, y ahora es de por vida. Aquellos extranjeros que tienen un padre adoptivo, hija, ciudadanos de la Federación Rusa que residen permanente en Rusia. Este también es un caso que se da bastante, aunque no lo crean. Por ahí, un matrimonio mixto donde uno de los padres es ruso, tienen un hijo y ahora se le posibilita a la madre o al padre del niño
directamente tramitar la residencia permanente. Y no tienen que pasar necesariamente por la temporal, que es la temporal. Algo que quería agregar que tiene un problema y es que realmente es limitada. Por una parte, dura 3 años, y por otra parte, tienen, por ejemplo, una serie de limitaciones. Una de esas limitaciones es que, por ejemplo, una persona en teoría solamente podría trabajar dentro de la unidad administrativa donde se tramitó. Esto quiere decir, si yo la tramité en San Petersburgo, solamente puedo trabajar en San Petersburgo. Y en teoría también solamente podría vivir en San Petersburgo. Entonces, que realmente a la persona se le posibilite ir directamente a la permanente, donde ya no hay tanta diferencia con un ruso, es algo realmente bastante positivo. Extranjeros reconocidos como hablantes nativos del idioma ruso, que también eso es algo que puede existir en la Argentina, ¿por qué no? Que claramente tienen que dar un examen bastante complicado para probar que son hablantes nativos. No conozco mucha gente que lo haya dado, pero un par de personas, tengo una amiga que está preparando. Especialistas extranjeros altamente calificados que trabajan en Rusia y miembros de sus familias. Hay un caso, un argentino, que llegó a Rusia como extranjero altamente calificado, por ejemplo. Especialistas calificados extranjeros que han trabajado durante 6 meses o más en Rusia por profesión, especialidad, puesto de la lista de profesiones de ciudadanos extranjeros. Eso también existe, que hay profesiones que son más demandadas en Rusia, y esas personas que, digamos, ejercen esas profesiones tienen también posibilidad de tramitar una residencia. Por último, la ciudadanía. Generalmente, cuando uno llega a este punto es porque han pasado... En la realidad, hay casos donde uno puede tramitar la ciudadanía de manera realmente muy rápida. Pero en línea general, la persona promedio que llega a Rusia, esto mínimamente 3, 4, 5 años. Es decir, uno ya ha pasado por muchos trámites y bueno, ya está. Por ahí, de hecho, en todo lo que es recolección de documentos, la más fácil es la ciudadanía. ¿En qué casos está la ciudadanía? Hubo también un cambio hace poco que también fue muy positivo, y es que antes había una forma de tramitar la ciudadanía que era el trámite general. Que el trámite general, para resolución del trámite, uno tenía que esperar 1 año. Sin embargo, ahora, en una gran cantidad de casos, realmente una cantidad muy grande de casos, se habilitó el trámite de simplificado, que el trámite simplificado, aquellos que lo hagan a través del trámite simplificado tienen la ciudadanía en 3 meses, que fue mi caso, que es realmente un periodo muy corto. En el caso del RBP, de la residencia temporal, hay que hacer un pequeño, digamos, disclaimer, o sea, hay que... La nacionalidad importa mucho. ¿Por qué? Porque hay... Los argentinos, por ejemplo, lo solemos recibir en 2 meses. Sin embargo, aquellas nacionalidades para las cuales se necesita una visa para la entrada a la Federación Rusa, ese tiempo se extiende. Eso quiere decir que una persona, no sé, de España, que necesitan visa para ir a Rusia, el trámite va a durar más tiempo para poder tramitar la residencia temporal que a un argentino, por ejemplo. En el caso de la residencia permanente son 4 meses de espera, y en el caso de la ciudadanía, si entra en trámite simplificado son 3 meses, y si entra por el trámite general, 1 año. Pero ¿quiénes pueden obtenerla? Todos aquellos que uno o ambos padres viven en la Federación Rusa y son ciudadanos de la Federación Rusa. Como dije antes, es muy importante el contacto con el país. Si es por casamiento, que el cónyuge viva en Rusia. Si es por padres, que los padres vivan en Rusia. Que hayan estado casados oficialmente con un ciudadano ruso durante al menos 3 años y van juntos. Después del 1 de julio del 2002 recibió educación vocacional bajo los programas de educación vocacional secundaria, pregrado, especialidad
maestría, etcétera, y han estado trabajando durante al menos un año en Rusia. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquella persona que obtuvo la residencia por estudios y después tuvo un año trabajando en Rusia ya puede tramitar la ciudadanía. Son especialistas calificados que han estado trabajando en Rusia durante al menos un año, en una especialidad que les permita obtener la ciudadanía de la Federación Rusa de manera simplificada. Después están aquellos que pueden, los que han recibido residencia permanente por ser hablantes nativos de idioma ruso. Y por último, que es el trámite general que dura un año, que es todos aquellos que hayan estado viviendo durante 5 años en la Federación Rusa con un permiso de residencia. De residencia. Ese sería el último caso. ¿Qué consejos daría sobre el tema residencia? El primero es que consulte, porque acá un poco les estuve diciendo qué categorías uno podría llegar a entrar, pero eso es solamente el comienzo. Después uno tiene que juntar toda la lista de documentos, por ejemplo. Y eso les voy contando algunas anécdotas para que, digamos, que ejemplifiquen un poco. Tengo una amiga que esperó último momento, y realmente cuando era último momento, y cuando se va a fijar digamos, qué tipos de documentos ella necesitaba, resulta que había uno que era muy difícil de conseguir, que no lo iba a conseguir. Al final lo pudo, pero tuvo que pasar todo un periplo que no lo recomiendo. Por ejemplo, uno de los documentos que es medio complicado conseguir es el certificado de domicilio, que es, en realidad es una estampa que uno tiene en el pasaporte, y en el caso de casamiento lo tiene que tener el cónyuge. Eso es medio complicado porque en Rusia muchas veces las personas que alquilan, los propietarios, no quieren anotar oficialmente que tienen inquilinos. Eso es por una cuestión burocrática, que no quieren hacerlo. Entonces, al ser uno de los requisitos para obtener una residencia, el que tu cónyuge tenga el domicilio permanente en determinado lugar, eso puede llegar a ser problemático. Por eso, en línea general, recomiendo que consulten mínimamente un abogado. Un abogado puede salir entre $200, $500, depende del tipo de servicio que ofrezca. Por ejemplo, hay unos que Clutch, que es con llave, te arman ellos mismos todo el paquete de documentos, y uno tiene que nada más esperar, sacarse sangre para hacerse el examen médico, pero te preparan todo, y realmente es lo que más recomiendo. Por ejemplo, dependiendo cuál sea tu situación, hay algunos documentos que no te exigen. Por ejemplo, los que estudiaron en universidad rusa no necesitan rendir examen de idioma. Entonces, por ahí uno puede no saberlo, y siempre es bueno en ese sentido consultar con un abogado y contar bien cuál es la situación de uno y que te pueda orientar. Segundo es compartir con otra gente. Siempre hay alguien que ha pasado por exactamente lo mismo, o por situaciones realmente muy similares. Busque consejo en las comunidades de compatriotas. Hay varios grupos creo que el grupo de Facebook de argentinos en Rusia, el de la embajada, etcétera, etcétera, hay grupos de WhatsApp. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar, y muchas veces dan buenos consejos. Otras veces no tanto. Por eso siempre es bueno que escuchar la opinión de varias personas también. Por ejemplo, Tamara contaba que, y como ella dice, que el examen de idioma es una 2, y una vez una persona le decía a los demás que era de B2, y estábamos todos diciendo, pero no es de B2, que no es B2, y el otro duro, que sí es de A2, de A2. Bueno, escuchen a varias personas, por ahí puede ser que alguien se equivoque. Y el tercero es no compare.
porque lo que le pasó a un conocido mío es que fue una vez a hacer fue con la esposa y vino realmente la esposa como muy nerviosa, mal, y la razón de ello fue porque se había encontrado con otra persona que venía, era por casamiento, y la otra persona venía de Yemen. Y, y existen diferencias entre nacionalidades, como dije antes, depende un poco si la persona necesita visa o no necesita visa. El tema es que estaban comparando con un caso que era un poco diferente y que además se aplicaban la ley se aplicaba de una forma diferente. Entonces, mi último consejo es también cuidado con comparar y mejor consulte con un abogado antes de volverse loco uno. Y bueno, acá estoy yo, el día que recibí el día que no recibí el documento, hice el juramento. El día que uno jura no recibe los papeles, los recibe recién creo que a las 2 semanas, si mal no recuerdo, pero uno ya, digamos, en los archivos de la burocracia rusa, ya uno es considerado ruso. Y un poco, bueno, cómo fue mi periplo. Llegué el 2017 como estudiante de maestría. Después en el 2019 me recibí y me casé. Y a los pocos meses obtuve la residencia temporal. Luego de la pandemia inicié los trámites para la permanente. Y bueno, en el 2023 finalmente recibí la ciudadanía a través del trámite simplificado por casamiento. Así que bueno, también acá en en el último slide, les incluí algunas fuentes, que después si quieren Tamara se les puede pasar, que es algunas páginas de internet que tienen información sobre el tema de la residencia, ese tipo de cosas. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Eh, Muchísimos cambios para el bien, para que la gente pueda ingresar al país. Eh, Quizás ustedes tienen algunas preguntas, dudas. Yo quería más que nada saber, Paulita, el examen. Por ejemplo, lo que vos diste, examen internacional de B1 en Argentina. Este examen no lo tomaron nunca, ¿no? No, porque es que en realidad yo no sé cómo es el examen de ruso para las residencias porque nunca lo rendí. Yo como soy recibida de universidad rusa, se me eximen de todos los exámenes de idioma. O aparte no solamente el examen de idioma, en realidad te piden rendir 3 exámenes. Está el examen de idioma, el examen de leyes y de historia. Pero si uno ha finalizado sus estudios en la universidad rusa, solamente, no tiene que dar ninguno. Solamente tiene que presentar el diploma y ya está. Porque nuestros alumnos dieron examen de A2, fue obligatorio, no B2 ni C1, sino A2 para la ciudadanía. Sí, es el nivel que exigen. Y no tenían que dar examen de la historia. Si podés contar un poco de este examen, si es difícil, cómo prepararse para el examen. Bueno, no soy la persona más indicada justamente para este examen porque nunca lo rendí, pero he averiguado en su momento cuando pensaba que tenía que rendirlo, y el idioma no me pareció difícil. Lo que sí me pareció un poco complicado fue la historia y el de leyes, porque ¿cuál es la trampita? Que el examen de A2 es realmente un examen de A2, pero el examen de historia tiene, por ejemplo, tiene mucho vocabulario. Entonces las preguntas que hacen y cómo están formuladas no son para alguien que tiene un nivel de A2. No obstante, no hay que entrar en pánico, porque conocí un montón de gente que rindió el examen habiéndose preparado, digamos, con un nivel de A2, y lo hicieron de manera satisfactoria.
lo pudieron rendir, y es que en líneas generales se consigue mucho material, entonces por ahí uno no tiene ese nivel de idioma como para rendir el examen de historia, pero hay tantos test, uno puede conocer aparte las preguntas, en líneas general, memorizarlas, que tarde o temprano puede, que no es tan complicado. No es un factor tanto para preocuparse, especialmente si uno tiene una base de ruso. Bien. ¿Vos tenés el documento para mostrar a mano? Si esperas un segundo, sí. Sí, te esperamos. Tenemos unos minutos. Bueno, mientras tanto, quería comentarles que sí, se puede dar examen internacional de nivel A2 para la ciudadanía, y es un examen en realidad que nosotros practicamos, los modelos de examen que practicamos con nuestros alumnos. Así que más o menos que todos los alumnos que estudian en la cátedra de Rusia, del Instituto de Relaciones Internacionales, ustedes tienen nivel necesario para obtener la ciudadanía. Ustedes saben, hay muchos casos de soft power en este momento cuando Rusia regala ciudadanía a los celebrities, ¿no? Como el caso de Natalia Oreiro, que fue la entrega, ¿no?, de la ciudadanía en la embajada de Rusia. Lo mismo pasa con distintas personas del cine, ¿no? Bueno, famosos. Y por lo que noto, ahora el procedimiento es mucho más facilitado. Los que tienen, no sé, los descendientes de rusos pueden obtener ahora de manera mucho más facilitada la ciudadanía. Tengo entendido que es disculpa, que es supongo que debe ser dentro de la categoría de los hablantes nativos, Ajá. ¿no? Sí, sí, se trata de los nativos. Sí, ¿lo tenés, Paulita? Ahí está. Eso es passport. Esto es el escudo, ¿no? Es el nuevo pasaporte. Este es el DNI, pero le llaman pasaporte. Claro, más o menos es lo que es DNI argentino, ¿no? Bueno, es el pasaporte interno con el cual vos podés viajar dentro del país, y tenés pasaporte Zagrandpassport, es otro pasaporte, ¿no? Sí, acá ahí lo muestro. Se está por cortar. Sí, bueno, sí, igual sí, mostrarlo porque para que la gente sepa que sí son dos pasaportes diferentes. Ahí. No se ven tan diferentes, pero son diferentes. Sí, bueno, una maravilla. Un orgullo grande, imagínate qué camino largo y hasta dónde llegaste, ¿no? Y recibiste, me parece que sos la primera que recibió la ciudadanía. De nuestros alumnos seguro,